Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, gracias a todos por venir y a todas por venir. Soy Rubén Gamero de Cisma Editorial. Para quien no nos conozca, pues somos una editorial fundada en 2011. Nos hemos dedicado fundamentalmente durante estos 10-11 años ya a editar ensayo político, fundamentalmente. Y bueno, pues próximamente también queremos editar algo de narrativa, pero bueno, siempre con un enfoque ahí bastante político, ¿no? Entonces, bueno, nos acompaña en esta presentación. Vamos a presentar hoy nuestra última edición, que se llama Cesará la horrible noche, crisis política, violencia policial y resistencia en Colombia. Y para ello, pues hoy contamos con la presencia de Mónica Bórquez, que es la coordinadora del libro, y también de Aldana. Mónica Bórquez es una docente e investigadora en ciencias sociales con más de 14 años de experiencia y magíster en educación en la Universidad Nacional de Colombia, cuya trayectoria, sobre todo en labor investigativa, pues abarca principalmente el estudio del rol de las familias en educación fuera del ámbito escolar en el contexto colombiano. Y Andrea Aldana es una periodista con más de 15 años de trayectoria, una periodista colombiana que se formó en la Universidad de Antioquia, es columnista y colaboradora en el periódico El Espectador, y además hace parte del comité editorial del periódico Universo Centro y es editora pacifista. Fue investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación por más de 5 años y es investigadora y productora del programa El Poder del canal digital de la revista Semana. ¿Perdón? No, un poquito. No, es breve esto. Ha trabajado también como productora para la productora 93 metros, entre ellos ha producido también para Colombia el programa Clandestino, que ha sido bastante famoso en España por ser conducido por David Beriain, que si recordáis fue asesinado el año pasado tratando de hacer un documental en Burkina Faso, también con su compañero Roberto Fraile, y también ha producido es también productora otro documental que se llama El mercado de la licencia, que trata sobre la explotación sexual asociada al turismo en Medellín y su relación con el narcotráfico. En el 2020, aparte, recibió el Premio Nacional del Periodismo Simón Bolívar por su crónica Chocó no es tierra para débiles. Entonces, bueno, la dinámica de la presentación va a ser, básicamente, van a exponer ellas y después vamos a abrir un turno de preguntas. Entonces, bueno, pues sin más dilación, te cedo el paso, te cedo la palabra. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. En especial, pues, quiero saludar a las personas que están de Colombia, de España, y también a Andrea Aldana, quien ella sabe, soy una admiradora de su trabajo periodístico. Es una periodista colombiana que se ha caracterizado por un trabajo de un periodismo ético, entendiendo el periodismo como un ejercicio de contrapoder, pero sobre todo un periodismo que traspasa el escritorio y es irse a las regiones más recónditas del país a contar lo que ha sido la guerra y el conflicto armado en Colombia. Entonces, agradecerte, Andrea, por acompañarnos hoy en este espacio. En primer lugar, pues quiero como contarles de qué va el libro, que además es una pregunta, ¿no? Cesará la horrible noche, crisis política, violencia policial y resistencia en Colombia. Este libro es un trabajo colectivo, ¿sí? Surge cuando en el año 2018 uno de los socios de la editorial, de Cisma Editorial, pues me decía, tenemos que escribir algo sobre Colombia, porque además la gente en España no entendía cómo en Colombia se había firmado el no en el plebiscito del 2016, cuando pues los colombianos vivimos esa gran tusa nacional que fue la derrota, la respuesta del no en las urnas, bueno, que luego han salido también a la luz tensiones que pasaban en ese entonces en Colombia y que llevaron a esa desazón del plebiscito. Y pues la gente se preguntaba eso, ¿no? ¿Cómo en Colombia puede votar la gente no a la paz, o sea, o a la firma de los acuerdos en La Habana? Entonces quisimos, tratar de hacer un libro que fuera pedagógico, un poco didáctico, ¿sí? Entonces, la mayoría de los autores y las autoras somos educadores, somos docentes, y que la gente entendiera sin que fuera superficial qué ocurría en Colombia.
explicárselo a un público principalmente no colombiano, pero también al colombiano que quisiera entender cuál es la historia de las dos últimas décadas en Colombia, y me refiero al año 2002, cuando empezó el primer mandato, el presidente Álvaro Uribe, hasta pues este gobierno que sale pues ahora el 6 de agosto en Colombia, y le da paso a un gobierno de alternancia que es el de Gustavo Petro y Francia Márquez. Sin embargo, esto no se toca en el libro. Nuestro trabajo es un ejercicio de memoria, de hacer memoria de la historia reciente de Colombia, de entender también que no es el acuerdo de paz que se firmó en el gobierno de Juan Manuel Santos, no fue el único que se ha firmado en Colombia, ni la única posibilidad de paz que ha existido en la historia reciente del país. Han habido otros procesos anteriores al de La Habana, que fue, por ejemplo, los diálogos de paz con las FAREP, en este caso con la Unión Patriótica, como un lazo político, y nos parecía importante que la gente entendiera, sobre todo la juventud, que fue protagonista en este estallido social, entendiera la historia reciente de su país. Y queríamos hacer un ejercicio de memoria de eso, de acuerdos anteriores al de La Habana, que se firmó en el gobierno de Juan Manuel, y también otros posteriores que se dieron en el 90, como los acuerdos de paz con el M-19, Movimiento 19 de Abril, que pues de ahí surge la Constitución del 91 en Colombia, que es un hito también político de la historia del país. Y básicamente esa es como la necesidad de que conozcamos un poco y hacer memoria de ese momento. En ese entonces pues yo decía, ¿para qué escribir sobre Colombia? Sí, había mucha desazón, mucho desconcierto, pero de repente pues la postura del gobierno que ganó las elecciones, que es el gobierno que sale en este momento, pues fue una postura de negación total de los acuerdos de paz del gobierno anterior. Álvaro Uribe estuvo gobernando de 2002 a 2008, luego entró Juan Manuel Santos, que digamos que gana su gobierno con lo que implicaba los procesos de paz con las FARC-EP, después de pues, un conflicto armado pues, de cifras escandalosas, que como lo vimos en el informe que se presentó en Colombia la semana pasada, pues es bastante revelador sobre lo que ha sido la guerra en el país. Entonces dijimos, vamos a escribir sobre nuestra historia reciente, vamos a contar cómo ha sido ese proceso, y invité a varios colegas a que escribiéramos digamos sobre estos temas. El libro empieza con un artículo de Jessica Fajardo, que ella es una colombiana que vive hace 12 años en Argentina, también vive un proceso de migración en otro país y escribe sobre, pues digamos que los procesos de paz en Colombia y lo que ha sido la subversión, las violencias genocidas en Colombia, y recoge todos estos anteriores procesos de paz al acuerdo de La Habana. Luego está otro artículo de Daniela Correa Pinto, que es politóloga. Ella es la escritora más joven de este libro, tiene 23 años, y su artículo se titula Temer y odiar, dos verbos para no hacer la paz, y pues básicamente recoge lo que ha sido, dos verbos uribistas para no hacer la paz, y recoge lo que ha sido o lo que fue la figura en Colombia y lo que sigue siendo la figura de Álvaro Uribe Vélez. Desde luego lo enmarca en la política de seguridad democrática, lo que implicó dentro de esa política el asesinato de 6.402 jóvenes, ¿cierto? Asesinatos extrajudiciales. Y ese artículo es bien interesante porque ella lo aborda desde la política de las emociones y pues lo que representa hoy en día en Colombia la figura de Uribe, que despierta amores y odios en el país, sobre todo odios, y en este estallido social se dejó más que visto esa emoción. Además porque también influyó mucho en el plebiscito en las urnas. El siguiente artículo se titula Trizas y risas, un análisis de la política colombiana entre el 2010 al 2020,
y pues básicamente en perspectiva de la paz. Y aquí este artículo es interesante porque en él, digamos que lo que se intenta hacer es mirar cuáles fueron esos elementos que influyeron, en este caso de la derecha colombiana, para que la gente votara no en el plebiscito. Y también se contrasta cómo votó el país en ese momento, porque las regiones que más sufrieron el conflicto armado, que en eso es experta Andrea, que ya luego lo va a profundizar, porque en Colombia las regiones de frontera, las más abandonadas estatalmente, donde más se agudizó la guerra y el conflicto, cómo esas regiones votaron sí a la paz, y el centro del país, las grandes ciudades, decidieron que no había que firmar esos acuerdos porque era impunidad, porque solamente se estaba teniendo en cuenta los crímenes del paramilitarismo y no se estaba llevando un proceso serio de justicia contra las FARC, que era la guerrilla que pues se acaba de desmovilizar o habían firmado los acuerdos con el gobierno de Juan Manuel Santos. Y pues ahí también se hace un análisis desde la política de las emociones, porque fueron momentos bien complejos del país en términos de lo que generó en la sociedad. Luego aparece o sea, hay una línea cronológica en todo el libro. Otro es el siguiente artículo, el número 4, es brutalidad policial e impunidad, síntomas de la debilidad del Estado de Derecho en Colombia. Entonces aquí ya nos centramos en un proceso muy interesante de Colombia que va desde el 2019, ¿cierto?, al 2021, que es cuando se da el estallido social. Y aquí hay que detenernos en algo fundamental, que fue la respuesta siempre violenta, represiva, que se recibió por parte del gobierno que sale ahorita de la presidencia, o digamos del poder en Colombia, que fue supremamente represivo. Y ya había un cúmulo de indignación por parte de los colombianos. Nos remontamos, por ejemplo, a un proceso que se dio en el 2019, que fue el gran paro nacional del 21N, donde se asesina un joven que salió a protestar a las calles. Era un chico de un colegio público, Dylan Cruz. Se asesina en las calles, y los chicos que salían a protestar no eran porque eran porque el Estado no les daba ninguna otra opción, porque además en Colombia no hay digamos que acceso a la educación pública. Los chicos tampoco tienen acceso a un empleo digno. En Colombia tiene unas tasas de desempleo juvenil altísimas, del más del 21% de la población joven no tiene trabajo, no tiene acceso a la educación pública, a la educación superior. Entonces, ¿qué ocurrió? Los chicos salieron a exigir derechos, porque lo único que se brinda desde el Estado colombiano y desde el gobierno es una figura que se llama… es un banco que hace créditos a los jóvenes, que es el ICETEX, y los chicos lo que hacen es asumir una deuda que nunca van a terminar de pagar. Entonces ellos decían, esto no puede continuar. Dylan Cruz era un chico que estaba en las calles justamente por eso, porque quería seguir estudiando una vez terminara su bachillerato o su educación secundaria, el instituto, como ustedes dicen acá. Y es asesinado por el SMAT, que es el Escuadrón Móvil de Antidisturbios, que son estos hombres que van como unos robocops, y pues básicamente no tuvieron ningún protocolo establecido básicamente lo atacaron con un arma de que se suponen que son no letales, pero lo mataron en una calle en el centro de Bogotá, a unas pocas cuadras del ICETEX, que es este centro que se crea para que los chicos adquieran un préstamo si quieren acceder a la educación. Y eso generó muchísima indignación, ese resultado de ese 21 de noviembre del 2019. En el 2020 entramos en un momento de pandemia mundial. Obviamente Colombia ya venía con una crisis económica tremenda. La mayoría de la población en Colombia vive de la informalidad, ¿sí? Casi un 50% de los colombianos no tienen un empleo, pues digamos con un contrato establecido y con prestaciones sociales, sino que viven
de la informalidad, del trabajo ambulante, del trabajo pues que no está regulado. Entonces, ¿qué pasó? A esto se le suma la pandemia, mucha gente dejó de trabajar, por tanto mucha gente dejó de tener recursos, dejó de comer, y no sé si ustedes vieron, en ese entonces se hizo famoso internacionalmente los trapos rojos en las casas de Colombia, que eran familias que estaban sin comer. Y eso es algo que sigue ocurriendo en Colombia. Básicamente en los informes de pobreza en este momento, en Colombia hay más de 7 millones de pobreza extrema y más del 20% en pobreza. Hay gente que solo come una vez al día en Colombia. Entonces, ¿cómo era posible que hubiese tanta indolencia con un gobierno que no buscaba medidas a esa crisis económica, pero tampoco a la crisis sanitaria? Entonces la gente dijo no. Y dentro de ese contexto ocurre un hecho muy importante que se da en septiembre, en plena época de aislamiento obligatorio en Colombia, que hay un ciudadano en un barrio de Bogotá que sale ya tenía roces en un barrio con unos policías, bueno, al ciudadano la policía lo asesina básicamente en una vía pública con un taser, lo matan entre dos, todo queda registrado, se lo llevan a un CAI, que los CAI en Colombia son centros de atención inmediata, que básicamente son una especie de casas, ¿sí?, donde las personas van a mediar problemas de convivencia, y se supone que la función de la policía es esa, mediar problemas de convivencia, tiene una función en este caso civil, y todo queda registrado con un dispositivo móvil, como este ciudadano es básicamente asesinado en una calle, pero aún así se lo llevan no a un hospital sino al CAI a terminarlo de torturar. Entonces se hace esto indignó profundamente a todos los colombianos en su mayoría. ¿Y qué pasó? Resulta que esa noche en Bogotá, pues básicamente los jóvenes, o sea, ya esto fue como algo que rebosó ya la capacidad de aguante de la gente, y salieron a las calles e incendiaron más de 70 CAIs en toda la ciudad, y pues era como, juepucha, la gente que estamos en la ciudad estamos empezando a entender qué es el conflicto y la guerra porque nos está tocando, ¿no? Y de ahí mataron más de 13 chicos jóvenes con balas, la policía, o sea, los asesinaron en las calles en medio de las protestas que se dieron, bueno, y la respuesta del gobierno, lejos de abrir una investigación a los responsables de la policía, lo que hizo fue el presidente actual, Iván Duque, sale al otro día disfrazado con una chaqueta de policía, respaldando el accionar de la policía. Entonces, eso fue llenando la copa, y se quedó así, pasó en total impunidad. Colombia estaba recibiendo donaciones de vacunas de países de Europa, de Estados Unidos, y no había ninguna, digamos que, solución a los problemas inmediatos del hambre en Colombia. Entonces, ¿qué pasó? La gente, los movimientos obreros en este caso, había ya un comité central del paro consolidado, y se da una especie de un paro nacional que empieza el 28 de abril del 2021, que todos creíamos, no sé, Andrea, ¿tú qué piensas? Pero todo el mundo pensaba que era un paro más en Colombia y que iba a durar 2 o 3 días, y resulta que este paro duró más de 2 meses y básicamente se paralizó el país, o sea, en las ciudades y en las regiones. Digamos, Bogotá fue una ciudad que se hizo protagonista en este paro, pero quizás Cali fue la que vivió de una manera muy fuerte la represión en este paro, que ya Andrea tiene una crónica muy, muy interesante sobre este punto, que es la de Días de Resistencia, Noches de Plomo, que ya ahorita sí nos cuentas un poco de ella. Y allí ya se descaró totalmente la fuerza pública, básicamente salieron grupos armados paramilitares, en este caso, por lo que han dado las primeras investigaciones y los primeros
a dispararle a la gente, a los jóvenes en las calles, respaldados por la policía, y todo quedó registrado en cámaras. Entonces, este artículo de Ricardo aborda, digamos, que esa impunidad. ¿Y por qué hay impunidad? Pues porque el Estado no hace absolutamente nada para investigar y dar con los responsables de las personas que estuvieron allí. O sea, la Policía Nacional en Colombia es una institución completamente viciada en este momento, que sí esperamos, o yo espero que con este nuevo cambio haya una reestructuración y se saque el Ministerio de Defensa. Bueno, y ahora viene la otra cara, ¿no? El siguiente artículo es el de irrupción de la movilización ciudadana en Colombia, resultado de una historia de inequidades, y fue básicamente que la gente resistió, salió a las calles, salió de manera contundente, y aquí los jóvenes fueron protagonistas. O sea, esto es algo que no se puede discutir, porque si bien en Colombia hay organizaciones que convocan, como la Minga Indígena, como los campesinos, el sindicato de maestros, los sindicatos laborales, la USO, la CGT, pues en este caso fueron los jóvenes, y los jóvenes en su diversidad, porque aquí habían estudiantes, los famosos ni estudian ni trabajan, chicos de los barrios populares en las ciudades se organizaron y conformaron algo que se llama la primera línea, también retomando la experiencia de Chile del año 2019, cuando hubo este estallido social en Chile, que son los chicos que básicamente son los que están en la primera línea, se llaman así porque son una barricada humana que defienden la protesta, y estaban muy bien organizados. ¿Y cuál fue la respuesta gubernamental? Reducir esto a un problema de vandalismo, que los que estábamos en la calle eran vándalos. Entonces se crea ese discurso del enemigo interno, que también lo habla Ricardo en su artículo. ¿El enemigo interno quién es? Entonces es que ahí hay infiltrados, ese era el discurso oficial, ahí hay infiltrados de la guerrilla, ahí hay helenos, ahí hay disidencias de las FARC, y lo que uno veía era gente, señoras, abuelitos, abuelitas en las calles acompañando a los chicos, defendiéndolos en los barrios también de las agresiones de la policía y del SMAT. Entonces, esto es como una mirada hasta ahí de lo que fue la resistencia, que fue supremamente importante. O sea, hay un momento, digamos que allí todo el mundo pensó, esto va a durar 3 días, no, fue un paro que se sostuvo más de 2 meses. Y todo también empezó por una reforma tributaria que se propuso para mitigar el hambre, pero esa reforma tributaria implicaba que se le iba a quitar, o sea, que iban a poner a tributar a la gente que menos tenía, que en este caso era la gente más pobre y la clase media, pero además tributar alimentos de la canasta básica. Entonces, eso fue el acabose, que no lo nombré, que fue importante. Y luego yo termino con un artículo que se llama Los medios de comunicación en Colombia durante el 28 de abril, que básicamente lo que hago es un ejercicio de contrastación, ¿no?, entre cómo los medios oficiales en Colombia, privados en este caso, informaron sobre el paro, y cómo a la vez también habían medios alternativos, medios internacionales, que contaban y denunciaban lo que pasaba en Colombia, porque si no hubiese sido por las redes sociales y por los videos que la gente grabó de cómo mataron a los chicos en las calles, nunca hubiese existido en Colombia esos hechos. Entonces es interesante también ahí la mirada, se toman casos emblemáticos del paro, como el de un hombre en Cali, Andrés Escobar, que salió a matar a chicos en la calle, custodiado de la policía. Y luego él sube un video en su red social diciendo que no, que eso era un arma de fogueo, y ya en este momento la investigación ha avanzado y es una persona que hay varios policías vinculados en ese proceso por
ese caso especial, o un chico, porque además hay que resaltar que en este estallido social los jóvenes no solamente resistieron en las calles, sino a través del arte, de la cultura, salían chicos en las sinfónicas a tocar a las calles, a resistir de otras formas, diferente a la protesta, a la manifestación. En una de esas empiezan a detener a jóvenes y les empiezan a montar falsos positivos, que también se está dando ahora en Colombia. Y pues yo creo que voy a dejar acá para darle paso a Andrea. Voy a hablar aquí, voy a tocar varias cositas, incluso me voy a pisar temas de pronto con Mónica, pero lo siento un poco necesario, no solo para que entiendan un poco de qué va el libro, sino también para que comprendamos qué es Colombia hoy en día, ¿no? Porque todo el mundo está feliz por Colombia, porque en Colombia por fin triunfó la izquierda, y realmente esto es un proceso, ¿no? Y es un proceso que pone sus cimientos el 24 de noviembre de 2016, cuando se firman los acuerdos de paz. El triunfo de Gustavo Petro y de Francia Márquez sería absolutamente imposible en este momento sin la existencia de los acuerdos de paz. Y eso yo quiero dejarlo claro, y voy a empezar por derrumbar el mito con el que inició Mónica, y es que, claro, en un momento todo el mundo decía, es que en Colombia los colombianos votaron que no al plebiscito. Eso no fue así. Lo que pasa es que la democracia pues no juega esas cagadas, ¿no? Perdón y lo digo. Pero la democracia, ¿qué es? Pues que la mitad más uno triunfa. Pero el plebiscito lo votaron 13 millones de personas, y de esas 13 millones de personas, eran 13 de 34 millones habilitadas para votar. De esas 13 millones, 6 millones 377.000 votaron que sí, y 6 millones 430.000 votaron que no. O sea, el triunfo lo definieron 50.000 personas. Y eso no era un país, no era que el país votó que no a la paz. Lo que nos estaba mostrando realmente el plebiscito era que por legitimidad, sí, ganaba la fracción que había votado por el no, pero lo que nos estaba mostrando el plebiscito, que no supimos leer como colombianos, era que el país se estaba dividiendo en quienes no aguantaban más la opresión que estaban viviendo por la guerra, y en quienes la podían seguir viviendo de manera cómoda porque no los tocaba. ¿Sí? Pero el país estaba dividido en dos. Ganó un 50,07% contra el 49,8%, algo así. Era una fracción muy mínima la que nos había mostrado ese resultado. Pero claro, todos nos agarramos a llorar, porque yo estaba entre las periodistas que estaban llorando con el resultado, pero en ese momento no supimos leer lo que nos estaba mostrando el plebiscito. Y era, es que me está temblando la mano por el micrófono. Y era esa división. Y era esa división que empezaban a hacer en Colombia, precisamente por la extrema violencia y la extrema opresión que estábamos viviendo los colombianos. Pero ahí nos estaba mostrando un cambio. La mitad de una población había salido a decir, paren esta mierda ya, ¿sí? Pero paremos esto porque no aguantamos más sangre. Luego, eso también, y lo voy a decir de coletazo, también quiero derrumbar el mito de que es que Colombia es de derechas, Colombia toda la vida ha sido de derechas. No, Colombia no es que haya sido toda la vida de derechas, es que Colombia, cada vez que tuvo la oportunidad de tener un candidato progresista o un candidato de izquierda, se lo asesinaron. Creo que somos el único país en el mundo al que le han asesinado 5 o 6 candidatos con opciones a ganar. Porque no estoy hablando de aquellos que no tenían opciones, 5 candidatos con opciones a ganar la presidencia que fueron asesinados, y eso habla mucho de la sesgada participación política que tenía un país a la hora de apostarle al poder, ¿no? Entonces por eso también nos explicamos que hayan tantas guerrillas en Colombia, que yo no las justifico hoy, pero en su momento cuando nacieron porque en el país no se permitía la participación política, y eso es lo que representa Gustavo Petro hoy como presidente. Lo mismo que el asesinato del liderazgo social y del liderazgo ambiental y del liderazgo comunitario es lo que representa el triunfo de Francia Márquez hoy en el país. O sea, es el fin de la necropolítica, y eso creo que también hay que dejarlo claro. A mí me trajeron acá un poco a hablar de mi experiencia en los territorios, porque yo llevo más de 15 años haciendo reportería de conflicto armado y en los territorios más peligrosos de Colombia. Pero yo creo que esto también hay que explicarlo, porque claro, yo vengo cubriendo el país desde que estaba en guerra, desde que me tocaba ir de manera clandestina a entrevistar paramilitares, guerrilleros, narcos, y también lo vengo cubriendo cuando se empezó a firmar el acuerdo de paz, y también lo cubrí después del acuerdo de paz, y sobre todo lo cubrí
en un periodo trágico que fue cuando trataron de hundir el acuerdo de paz, ¿no? Que fue la época más violenta, porque en el 2017 todos festejamos porque las cifras de violencia en Colombia habían disminuido de una forma impresionante. Por fin, era el primer año en la historia de Colombia que no teníamos ningún soldado en las clínicas con una pierna perdida a causa de una mina antepersona, ni un campesino ni nadie. No teníamos a nadie en el 2017 en clínica herido por mina antipersona. Pero en el 2018 de repente ya teníamos 100 soldados, ¿no? ¿Y quién estaba a final del año? ¿Y quién estaba ya en la presidencia? Pues Iván Duque. Entonces yo vi todo ese proceso en los territorios y claro, ¿qué pienso yo de eso? Porque lo vi en carne propia y lo viví en los territorios. Álvaro Uribe se monta al poder cuando el proceso de paz con Andrés Pastrana y las FARC fracasan. Entonces el hombre se monta con mano dura y vamos a acabar esto. Yo siento que el hombre, lo que ellos quisieron hacer con toda esta campaña de mentiras y la campaña con la cual ganó el no, fue como volver a montar esa teoría del enemigo común y que las FARC, a pesar de que ya se habían desmovilizado, seguían siendo el enemigo de Colombia, ¿no? Y eso se vio mucho en los territorios. Entonces, sobre todo en las ciudades, trataron de envenenar a una sociedad diciendo que la mano dura era, o sea, otra vez castigar a los que ya habían pedido perdón y ya se habían desmovilizado. La idea era castigarlos y volver a montarles la mano dura, y había que incendiar el país y había que volver a montar el uribismo al poder. Eso les caló, por eso ganaron. Pero ¿qué no entendieron ellos? Que ya no era 2002, ¿no? Que estábamos en otra época, que ya era 2018 y ya habían jóvenes que podían votar, ¿sí? Jóvenes que no tenían oportunidades, había rabia en Colombia y sobre todo habían redes sociales. O sea, ya no podían mentir mentiras como nos las mentían en 2002 cuando Álvaro Uribe ganó y tenía el poder sobre los 3, 4, 5 medios masivos nacionales que teníamos. ¿Y qué pasó? Pues que cada acción tiene una reacción. Entonces ellos agudizaron el odio en las redes y claro, se agudizó la polarización en el país, pero Colombia, y todos tendemos a leerlo todo en blanco y negro. Y resulta que lo que la gente calificaba como polarización era simplemente la gente tomando postura política frente a un fenómeno político, y era la izquierda creciendo como poder en el país, el progresismo creciendo como poder en el país. Entonces sí, agudizaron el odio. Pero como toda acción tiene una reacción, lo que hicieron fue agudizar las contradicciones, ¿sí? Y entonces en las mismas redes que les sirvieron a esta gente para potenciar el odio, les sirvieron para unificar a la juventud en torno a un progresismo. Eso fue lo que yo terminé viendo en Cali, porque esas protestas que ustedes vieron por redes sociales, yo las viví en carne propia en Cali, porque yo me fui allá a cubrir lo que estaba pasando. También la masacre de Bogotá en 2020, yo estaba allá y me tocó salir a la calle a cubrir lo que estaba pasando. Y desde 2019, que era un poco lo que les dije que iba a pisarme el tema con Mónica, bueno, aquí había una desigualdad grande y había ya una contradicción grande agudizada por el tema de las redes sociales. Pero llega 2019 y en 2019 realmente nace el paro nacional, no nació el año pasado. La marcha de 2019 en la que muere Dylan Cruz se lanza a las calles por 2 reformas, una tributaria y una laboral, y por el tema estudiantil con el ICETEX. Y los chicos de Bogotá y los chicos de Medellín se lanzan a la calle a protestar. ¿Y qué pasa en esto? Pues que en medio de la protesta asesinan a Dylan Cruz y la excusa de la policía era que ellos tenían permiso de cargar estas armas porque eran menos letales. Así titularon a estas armas, y eran escopetas calibre 12 que disparaban munición Big Bang, que son unas bolsitas que van en unos cartuchos rellenas de perdigones de plomo. Era obvio que si te la disparaban a la cabeza, eso te lo iba a perforar. Con eso asesinan a Dylan Cruz. Y lo que encabronó a la sociedad colombiana, y entiendas de sociedad colombiana como juventud colombiana, fue que no hubo responsables. Es la hora y todavía el asesino de Dylan Cruz no paga en la cárcel. Y claro, los jóvenes sintieron, además que la sociedad colombiana venía muy alborotada, porque Latinoamérica tiene un efecto, y es que cuando algo pasa en Perú, algo pasa en Chile, algo pasa en Argentina, todo como que se expande como pólvora, ¿no? Y entonces en el 2019 veíamos las protestas que habían empezado por niños en el metro, porque les habían subido el boleto del metro, y ya llevaban 2 meses los chilenos protestando y les estaban asesinando, como pasó en Colombia el año pasado, les estaban asesinando a su gente, y los colombianos estaban como con la sangre ardiendo por lo que estaba pasando en Chile, y pues los jóvenes se lanzaron, y después de la muerte de Dylan Cruz, esa protesta duró
casi un mes, pero luego, como todo en Colombia, llegó diciembre y todo se volvió fiesta y pachanga, ¿no? Entonces la protesta de diciembre pasó a ser el cacerolazo del parque y pasó a ser una cosa muy poco política y más bien fiestera. Llegaron los villancicos de diciembre y todo se desarticuló, pero quedó ahí. Y todo el mundo, lo que se sembró ahí fue un odio, porque era odio literal, porque lo vi yo en las calles, hacia la fuerza pública. Llega la pandemia y en Colombia pasó lo que pasó en todo el mundo, que el cuidado del mundo se lo dejaron a las bestias. O sea, nosotros básicamente en la clínica nos estaban cuidando los médicos, pero en las calles nos estaba cuidando la policía. Y yo no sé si en España pasó, pero si tú en Colombia salías, la policía te golpeaba y te entraba a las malas. Y videos de esto lo vimos, yo creo que en muchos países. ¿Cuánta gente no mataron en medio? En África también fue muchísima la gente que la policía mató. George Floyd también murió en medio de esto. El de se me olvidó el nombre del movimiento. Pues en Colombia pasó lo mismo. No era que Javier Ordóñez, se llama el abogado que mataron, que era no podían tacharlo de vago y de todo lo que hace la policía cuando asesina a un joven. Era un abogado, creo que de 40 años, que había roto el toque de queda porque ya era un momento en que la gente estaba asfixiada. Esto fue 8 de septiembre de 2020. Rompió el toque de queda, la gente lo retuvo. Eso fue como 2 meses y medio después de los George Floyd, si no estoy muy mal. Y circularon los videos donde lo estaban torturando con estas pistolas Taser y donde Javier en medio agonizando decía por favor no más, ¿no? La policía, cuando se dio cuenta que están grabando, lo que hace es que se lo lleva para un CAI, que son pequeñas habitaciones que sirven como estaciones policiales. En Colombia y hay cientos por las ciudades. Lo llevan allá y al otro día todos los colombianos nos despertamos con la noticia de que Javier Ordóñez había muerto a golpes dentro del CAI, y el dictamen de medicina legal arrojó que efectivamente había muerto por homicidio, y homicidio es muerte violenta. Ya dirán los jueces si doloso, culposo o preterintencional, pero era homicidio, o sea, lo habían matado. Claro, con esa noticia nos despertamos el 9 de septiembre y era obvio lo que iba a pasar, porque ya había un odio contra la fuerza pública sembrada y ahora estábamos viendo que la fuerza pública tenía permiso para matar. ¿Qué pasó? Pues que en la noche se reunieron cientos de colombianos alrededor de todos los CAIs de Colombia, y en la noche teníamos 72 CAIs incinerados en Colombia. Eso fue una pequeña insurrección. ¿Y cómo resolvió esto la policía? Pues como estaba acostumbrada a resolver, a tiros. Entonces en Colombia las protestas se extendieron del 9 al 10 de septiembre y en Bogotá hubo una auténtica masacre. En Bogotá hubo 13 muertos por balas, 12, todos jóvenes, 12 confirmados que fueron balas de la policía, y más de 80 heridos por balas también, que yo creo que es un dato que no circula mucho. Sabemos de los muertos, pero no de los heridos. Pues una auténtica masacre, y estábamos hablando de una masacre en Bogotá. No era en una región, no eran los territorios abandonados por el Estado, era la capital. Entonces ya estábamos viendo que la guerra estaba llegando a las ciudades. Pero el gobierno uribista no lo sabía leer. O sea, la guerra le estaba tocando ya la puerta en su casa a esta insurrección que era casi que ciudadanía contra fuerza pública, pero los uribistas no entendían eso. ¿Qué hizo el presidente de nosotros una semana después? Pues ponerse un chaleco policial, disfrazarse de policía e ir a dar abrazos por todos los CAIs. ¿Y cómo tomó esto la población, esta reacción? Pues cómo le iba a tomar. O sea, lo único que hacía, como si nunca hubiera leído historia, el presidente que tenemos, era agudizar más la contradicción, la agudizaba más, se separaba más del propio pueblo al que estaba matando. ¿Qué pasa? Pasa la pandemia, llega, bueno, a mí me tuvieron que sacar al final de año porque yo estaba publicando esto y muchas cosas más, me amenazaron y me tuvieron que sacar de Colombia, y yo llegué acá a Madrid, me sacó Reporteros Sin Fronteras. Yo llegué a Colombia con Filomena, el 8 de enero de Madrid, de 2021, pero luego empieza, a los 3 meses yo no me aguanto y me devuelvo a mi país, y justo me devuelvo a mi país y empieza la insurrección en Colombia. ¿Por qué empieza? Pues porque la solución al hambre tan brutal que nos había dejado la pandemia, Iván Duque literalmente dijo: tenemos un hueco fiscal enorme y esto solo lo podemos solucionar con una reforma tributaria. Es decir, estamos empobrecidos, pero para salir de la pobreza ustedes me tienen que pagar más impuestos. Pues, ¿qué hizo el hombre? Apagar fuego con gasolina.
Eso fue lo que hizo Iván Duque. Entonces, se volvió a convocar el paro nacional que venía vigente desde lo de Dylan Cruz, que fue 23 de noviembre de 2019. 21, pero el 23 fue que asesinan a Dylan. Del 21 de noviembre se vuelve a convocar el paro nacional, pero los jovencitos de la primera línea con las que yo ya estaban hablando, ¿de dónde viene el nombre? No sé si en el resto del mundo, pero en Colombia se acuña el nombre de la primera línea porque los jóvenes dijeron que iban a ser la primera línea defensiva, no ofensiva, defensiva contra la ofensiva de la policía. Entonces, es decir, ellos le iban a poner el pecho a todo lo que de allá para acá la línea para evitar que mataran protestantes. ¿Y qué pasó en Colombia? Pues lo que siempre pasaba, que a los pocos días empezaron a morir los jóvenes de la primera línea, porque los primeros muertos los puso la primera línea en Colombia. Entonces, ahorita Mónica me preguntó, no sé si tú sabes si eso iba a durar 2 meses, 3 meses. Pues mira, cuando pasó la protesta de Dylan Cruz y mataron a Dylan Cruz, la protesta en 2019 se extendió casi un mes y si no hubiera llegado diciembre, yo no sé qué hubiera pasado. Pero al 5.º día del paro nacional convocado en Colombia, el 28 de abril de 2021, al 5.º día Cali ya tenía 5 muertos. 5 jóvenes asesinados por la policía. Y el día que estaban haciendo la velatón en Cali para la memoria de estos 5 jóvenes, ese mismo día la policía intervino esa velatón que se hizo en Paso del Comercio, Cali, y en medio de la intervención para desarticular esta velatón, que habían ancianos, niños, jóvenes, lo que sea en la vía, la desarticularon a plomo y a balas, y en medio de desarticular esa protesta mataron a Nicolás Guerrero, el 6.º joven que asesinaban y era gente que estaba haciendo una velatón, poniendo velas en la calle, y la policía asesina ahí a Nicolás de Guerrero, y lo peor de todo es que este asesinato quedó firmado en Instagram, porque había un DJ Juan, si no estoy mal, que estaba transmitiendo la velatón, y en ese momento llegó la policía, empezó a disparar y quedó grabado todo el asesinato de Nicolás Guerrero. Y en el momento en que lo asesinaron había más de 100.000 colombianos conectados viendo lo que estaba pasando en Cali. Entonces, claro, ahí tú decías que esto no hubiera sido posible, como no hubiera sido posible que nos enteráramos en Chile de lo que había pasado sin las redes sociales. Las redes sociales tienen mucho juez, pero gracias a las redes sociales las redes sociales son una herramienta directa de democracia. Y es una forma de llevar la queja ciudadana, la protesta ciudadana y la denuncia ciudadana al gobierno. Y gracias a esto que pasó con Nicolás, que desafortunadamente perdimos a Nicolás, en ese momento que yo aterrizaba en Cali, yo me di cuenta que esto no iba a tener fin. Al otro día yo salí a las calles, obviamente, y empecé a visitar todos los puntos Cali, porque toda la violencia policial se estaba concentrando en Cali. Eran 31 puntos de protesta en Cali. O sea, los jóvenes habían bloqueado 31 puntos en Cali y habían 11 que eran muy agresivos. O sea, no los jóvenes, sino la disputa con la policía y la juventud. Yo no llevaba ni 10 días en Cali y ya iban 20 jóvenes asesinados. Entonces, en un momento yo ya me di cuenta que la primera línea eran jóvenes que no tenían futuro, que más que futuro lo que tenían era presente, y que por ese presente, en ese presente ellos eran héroes, porque mientras Semana y El Tiempo los llamaban bandoleros, vándalos, terroristas vestidos de civil o paren ya con la masacre y culpaban a los jóvenes, pues resulta que la gente de los barrios de donde se estaba gestando, porque Cali mostró claramente 2 ciudades, la ciudad de quien tenía dinero y la ciudad de quien no lo tenía. Y en las partes donde no había dinero, la gente reunía para hacerle la comida a estos jóvenes. Y esto fue, yo tengo fotos que ojalá las hubiera podido proyectar, pero a la comida le decían, se las firmaban en las cajas a los chicos de la primera línea, y los chicos de la primera línea podían ir de los 14 a los 25 años, era juventud. Pero se las firmaban y les decían, vamos campeón, estás peleando por todos, vamos, tú puedes, te amamos, aquí estamos para hacerte fuerza. O sea, les firmaban las cajas de la comida con mensajes de amor. Y entonces, claro, eran chicos que nunca habían tenido nada, nunca tuvieron una oportunidad y de repente se vieron siendo héroes. Para ellos era muy bonito eso, pero para mí, que estaba siendo testigo de lo que estaba pasando, yo sabía que esos chicos se iban a hacer matar por eso, por ese presente que tenían, por esa caja de comida que les estaban dando. Yo hablé con uno donde básicamente me dijo que él ni siquiera tenía casa,
y que tenía a alguien que lo trataba muy mal y que si le daba un desayuno no le daba el almuerzo y que ahí le estaban dando 3 platos de comida y que aparte se la daban con amor. Y uno ver eso, y uno saber que alguien se va a dejar matar ahí solamente porque lo están queriendo y que lo están queriendo porque está siendo el héroe del momento, eso es muy duro y uno no regresa de eso, es que se me quiebra la voz, uno no regresa de eso. Pero en ese momento yo me di cuenta que la juventud iba a cambiar a Colombia, que la juventud... Yo comparto profundamente este sentimiento. Y lo comparto porque alguna vez leyendo esta crónica de Andrea, la de Días de Resistencia, Noches de Plomo, ella narra en esa crónica que hubo un momento en que ellos se pararon cuando iban a atacar a los periodistas que estaban ahí en la primera línea, o sea, iban a empezar a balear o los empezaron a balear. Y ellos dijeron, nosotros nos paramos acá porque nosotros no tenemos... No, lo que pasa es que en un momento yo estaba en un punto de resistencia de Cali y de repente nos empiezan a balear, a disparar. Y de repente yo veo que alguien grita, primera línea, cubran a los periodistas. Los periodistas éramos un camarógrafo que me acompañaba y yo, no era más. Todo esto que les voy a contar pasó en una fracción de segundos. Entonces dicen, primera línea, cubran a los periodistas y de repente yo me veo rodeado de un poco de jóvenes que me hacen como un círculo y me tiran como contra una trinchera y suenan los disparos, ¿no? Yo estaba muerta del susto, atontada, pero todo esto habrán sido 5 segundos. De repente yo reflexiono y me doy cuenta que hay gente poniendo el pecho por mí y me da mucha rabia porque la rabia se me hace impotencia y me salgo y los regaño y les digo que no hagan eso, que ellos no tienen por qué poner el pecho por nadie y que mucho menos por un periodista que es consciente del riesgo cuando va a este tipo de situaciones. Y me regañan ellos de vuelta porque realmente me suben la voz y me dicen, madre, es que nosotros escogemos por qué causa damos la vida. Me regañan y me ponen en mi sitio. Y para nosotros los periodistas son importantes porque es que a ustedes sí les creen. O sea, eso para mí fue devastador porque esta gente estaba dispuesta a protegerme porque a mí me creían, pero a ellos no. Y ellos eran los que estaban muriendo. Entonces, Cali para mí fue, yo creo que mi vida antes y después de Cali, porque además cuando yo entregué la crónica que se llama Días de Resistencia, Noches de Plomo, si la quieren leer, 4 de las fuentes mías habían sido asesinadas. Y el día que yo estaba poniéndole el punto final a esa crónica, las últimas 2 murieron en la madrugada. Yo la entregué a las 4 de la mañana, la mandé por correo y a las 2 fueron los últimos 2 muertos. Y eso es muy duro, ¿no? Porque cuando tú estás en un país, además de que habías huido porque también estabas amenazado y de repente ves que vuelves, sigues haciendo reportería y te siguen asesinando a tu gente, piensas que Colombia está condenada a esto, o sea, y además el paro duró 2 meses, 2 semanas y media, casi 3 meses, y solamente Cali puso más de 80 muertos y más de 40 eran jóvenes. Y no importaba, y a nadie le importó. Y el presidente seguía poniéndose, no, esta vez no se puso chaleco de policía, pero fue disfrazado de verde militar, pantalón y camisa, a hablar desde Cali. No le importaba lo que estaba pasando. Y esto, o sea, en Cali hubo una masacre. Y el presidente aplaudió a los victimarios. Y eso fue literalmente lo que pasó. Yo me tuve que ir porque al hotel me llegaron. Porque a unos compañeros yo me acababa de levantar de la mesa y los encañonaron, les robaron todo, periodistas franceses, colegas, les robaron toda la información y les dijeron que no se hicieran matar por esto. Y al otro día yo estaba sola en la terraza y también me llegaron y me sacaron, se me metieron a la terraza, me tomaron una foto a esta distancia, me dijeron que me tenía que ir y me tuve que ir de Cali. Y luego pasaron 1000 eventos que a los 2 días me tuvieron que sacar otra vez de Colombia. Pero en ese momento yo sabía que Colombia o daba un cambio radical y ese cambio lo iban a dar los jóvenes porque eran los que estaban dispuestos a dar la vida por otra Colombia y la estaban dando, no estaban solamente dispuestos, la estaban dando o estábamos dispuestos condenados a la horrible noche eterna. Y yo supe ahí que algo iba a pasar en Colombia y que sea algo, además porque cuando me despido de Cali,
y empiezo a entrevistar a los jóvenes y luego alcanzo a ir a Medellín, a las protestas de Medellín, la consigna de todos los jóvenes, de todos en Colombia era: nos vemos en las urnas. Nos vemos en las urnas. Y eso fue muy simbólico y salían en carteles y salían en todas partes. Y yo dije, aquí va a haber algo, no sé qué, no sé es que así no podemos seguir, porque Colombia llegó a un punto del que no tenía reversa. O hay un cambio radical en Colombia o nos terminamos de hundir. Pero así como venimos, esto no aguanta, es una bomba de tiempo. El problema es que fue una bomba de tiempo que les implosionó a los que tenían el poder. Les implosionó y como dice la canción, tienen el poder y lo van a perder. Y es la primera vez que esta consigna de los jóvenes y de los movimientos populares y de quienes estaban muriendo en Colombia decidieron tomarse el poder, esta vez no por las armas, sino por las urnas. Y la verdad es que si bien la votación estuvo muy pareja, la votación de la primera vuelta, vimos que en la segunda vuelta la derecha se unió. Porque así fue, sumaron casi el resultado que sumaban Fico y Rodolfo, pero Gustavo Petro sacó casi 3 millones más de votos a la calle y eran 3 millones de colombianos. La diferencia que tenía el voto de Rodolfo es que era el voto apolítico, la gente o de derecha o la gente que no le importaba la política, pero la diferencia con el voto de Gustavo Petro, que es lo que yo creo que no ha terminado de entender la sociedad, es que era el voto consciente, era el voto político. Y ese voto mueve montañas, porque ese voto no es solo Gustavo Petro ahorita quien llega a gobernar. Gustavo Petro, además yo creo que es consciente de que tiene casi 11 millones de ojos encima, porque está jugando con no está jugando, tiene en la mesa la expectativa de muchísima gente, pero esa misma gente es la que le va a ayudar a dar gobernabilidad. Yo creo que… Sí, Francia, obviamente. Cuando digo Gustavo Petro me refiero sí, porque además yo lo confieso acá, mi voto no es por Gustavo, mi voto es por Francia. Lo digo públicamente porque además yo creo que muchos saben los problemitas que ha tenido Gustavo con el feminismo y otras cosas que no voy a entrar a tocar porque apoyo el proyecto como tal. No es en este momento, si bien yo voy a estar en la línea de la oposición, pero no de una oposición nociva, sino una posición crítica, porque el poder siempre necesita veeduría y vigilancia, y eso es lo que yo hago como periodista, ganarme enemigos en todas partes. Soy consciente de que las expectativas que está jugando Colombia y que lo que es Colombia hoy es gracias a la juventud de Colombia y al acuerdo de paz. El acuerdo de paz tenía 5 puntos. 1, reforma agraria. Es lo primero que Gustavo Petro tiene que llegar a hacer, porque el gran problema de Colombia es la tierra. 2, participación política, es lo que representan Gustavo Petro y Francia Márquez, el asesinato de la oposición política y del liderazgo comunal y social. Eso era el punto 2 del acuerdo de paz. 3, fin del conflicto, es decir, acabar la bala, el silencio de los fusiles. Eso fue lo que se hizo al desarticular a las FARC, que si bien Colombia tiene más de 300 grupos armados que pueden estar formados por 10, 12, habían 3 o hay 3 que eran importantes y de carácter regional: guerrilla de las FARC, guerrilla del ELN y paramilitares. Ya se hizo un primer intento con los paramilitares, acabamos de hacer un intento con las FARC, nos queda en juego el ELN, que es otra guerrilla con más de 50 años y muy grande y muy poderosa. Fin del conflicto era eso, el silencio de los fusiles. 4, soluciona el problema de las drogas ilícitas. Gustavo Petro y Francia saben que tenemos 70 años de fracaso de lucha contra las drogas y que por ahí no es. Y el 5.º punto, al que menos importancia le dieron en el acuerdo, pero que fue el que transformó al país: víctimas. ¿Por qué? Porque en el punto 5.º, que era víctimas, estaba la JEP, la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, y estaba la Comisión de la Verdad. Y que mientras Iván Duque atacaba el acuerdo de paz y trataba de acabarlos como quería, la JEP en sus audiencias nos estaba contando todo lo que había hecho el uribismo en el poder. Entonces no solo fue la Colombia humana, no solo fue el pacto histórico, no solo fue Gustavo Petro y Francia Márquez, fue la verdad también, que los victimarios empezaron a contar en la JEP y que todos nos dimos cuenta de lo que había sido el uribismo y a lo que no queríamos volver. Y ese país fue el que hoy dispuso el oído, la escucha colombiana para la Comisión de la Verdad, que es el por qué, el cómo se hizo la guerra, el a quién benefició,
consecuencias y sobre todo cómo evitar repetirla. Pero el país hoy es capaz de escuchar esa verdad por el oído que nos calentó la JEP todo este tiempo y por el oído que nos calentó el paro nacional. Nos mostró que teníamos un país político por fin, un país dispuesto al cambio. Y no voy a hablar más porque debo llevar como media hora. Nada, abro el espacio por si alguien tiene preguntas, pero cierro con la idea de que el cambio que hoy tiene Colombia es imposible sin el acuerdo de paz, porque el acuerdo de paz no fue el cese de violencia entre un gobierno o un estado y una guerrilla, fue un proyecto del país. Porque la gente no lo sabe porque no lo leyó, y entiendo que no lo lean porque 1000 páginas no se la lee nadie en menos de un asunto que del que entienden. Triplicaban la cantidad de propuestas que beneficiaban a los excombatientes y eso no lo sabía la sociedad porque claro, estos acuerdos se hacen para que además la sociedad no los entienda, ¿no? Pero eran 500 propuestas, los acuerdos de paz fueron un proyecto de país y sí, lo perdimos en votaciones, pero los ganamos en elecciones. Y hoy Colombia tiene una oportunidad por los acuerdos de paz y esa es la idea que debe quedar. Sin este acuerdo de paz, Colombia no sería lo que es hoy. Y ya. Bueno, yo creo que tú ya lo has dicho casi todo, Andrea. Yo quisiera complementar un poco en la idea del informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Es bastante, lo decía cuando hablaba, son cifras escalofriantes lo que presenta ese informe de lo que ha sido nuestro conflicto desde 1958 hasta firmado los acuerdos en el 2016. 1.121 personas fueron desaparecidas en Colombia. Aún así nos jactamos de la democracia más antigua de América Latina y ni siquiera en las dictaduras del Cono Sur hubo esa cantidad de desaparecidos. La dictadura chilena llega a 3.000. 700 muertos, la mayoría jóvenes, campesinos y civiles, es decir que el 80% de los asesinatos que se cometieron y que se siguen cometiendo, porque esto no ha parado, o sea, hay mucho júbilo con lo de por fin cesó la horrible noche, veíamos todos, ¿no, Andrea? Después del 19 en las redes, pero no, hasta ahora se están prendiendo las primeras velas, luces, porque las cifras de asesinato de líderes y de lideresas sociales son también espeluznantes, 1.323 en los 4 años que lleva firmado el acuerdo. Hoy, excombatientes 321 personas firmantes del acuerdo de paz han perdido la vida en las regiones en este momento en Colombia. Entonces, la violencia, sobre todo en las regiones, sigue presente. El conflicto armado ha bajado obviamente el escalonamiento del conflicto, pero lo que uno se pregunta, ¿no? Como colombiano y como ciudadano es solo el 1.5 de las personas que murieron bajo el conflicto armado en Colombia son combatientes. Los demás ha sido población civil. Masacres. Bueno, hay algo muy importante también y es que el principal actor armado que ha asesinado personas en Colombia y comunidades y procesos sociales ha sido el paramilitarismo. Sin embargo, el estigma hacia la guerrilla de las FARC ha sido también histórico, ¿no? Antes todos los males del país era las FARC, ¿no? Cualquier cosa, se caía un puente, culpa de las FARC, ¿sí? Pasaba algo, algún político, culpa de las FARC. Bueno, se firma el acuerdo, se cae ese digamos que argumento que usaba la derecha y ahora quisieron pasárselo a la derecha democrática, ¿no? Entonces ahora todo lo que pasaba malo en el país era Gustavo Petro. De hecho, lo quisieron responsabilizar de las protestas durante el estallido social y él estuvo al margen. Y esto hay que decirlo, la gente en Colombia no sale a protestar porque un político se lo diga. La gente, como lo decía Andrea, gracias a las redes sociales, a la información que circula por medios alternativos, se está informando y hay una ciudadanía crítica que está haciendo veeduría al poder. La gente no es un borrego que va donde vaya la multitud, hay una conciencia crítica política que se está despertando en la sociedad colombiana y el resultado electoral
lo pone en evidencia. Aumentó la participación de jóvenes votantes, un 4%, eso nunca se había visto en Colombia. Y sí, esto es una conciencia que se está formando y que obviamente también le va a hacer control y veeduría al gobierno de Petro y Francia. Y eso es muy importante en crecer en democracia, ¿cierto? Salir de nuestra minoría de edad como un Estado y trascender, avanzar. Hay un proceso, bueno, en este momento de conocer la verdad, y eso lleva muchas fases para llegar a una verdadera reparación integral y no repetición, pero empezamos a ver una luz. Y pues quiero acá terminar y darle la palabra a Rubén. Bueno, antes de empezar un pequeño turno de preguntas, me gustaría también pues hacer dos preguntas breves que yo creo que en realidad ya las habéis medio respondido, ¿vale? La primera de ellas es, bueno, pues teniendo en cuenta todas las movilizaciones de las que habéis hablado pues bastante en esta presentación, sobre todo del paro nacional y durante el gobierno de Iván Duque, el cacerolazo famoso y todas las movilizaciones que ha habido, ¿no? Para vosotras, ¿cuál es la importancia de estas movilizaciones en el resultado electoral y en el reciente cambio que va a haber ahora en Colombia? Pues yo creo que ya lo expliqué en todo lo que dije, y la importancia del paro nacional es que el paro nacional o sea, lo que pasó en Colombia no nació el 28 de abril de 2021, ha sido que es que no tiene sentido que vuelva a decir, pero es como una serie de sucesos que han dejado consecuencias, como todo. Entonces, una acumulación de la opresión que ha vivido sobre todo el pueblo que ha sido más vulnerado en Colombia, que son los pobres, los apartados y los que tienen en común o tenemos en común, porque yo me considero que estoy ahí, es como que han sido marginados del poder sobre todo. Entonces, y sobre todo que no han sentido la guerra, es que es muy, no es superficial decir, tú miras el mapa del plebiscito y miras el mapa de las elecciones de Colombia y te das cuenta que la periferia de Colombia que votó sí a la paz es la misma periferia que le da el voto a Gustavo Petro y a Francia Márquez, y eso es importante decirlo, porque el centro del país, que es como el que concentra las grandes capitales, y grandes capitales entiéndase, sí, no sé, votaba siempre o no a la paz, o sí, la gente citadina era como la que votaba por prolongar la guerra, y quienes la sufrían eran básicamente los que votaban por pararla, ¿no? Entonces es muy diciente, de verdad, tú miras los dos mapas y es casi igual, solo hay una región que no sé si es Bichada o Guainía, que sí estuvo que a favor de Rodolfo, no sé qué, pero el mapa es como muy simétrico, muy parecido. Y entonces, por eso digo, no es el paro nacional que detonó, pues el paro nacional, ¿qué es lo que pasa con el paro nacional? Que en el paro nacional había mucho joven que en 2018 no tenía edad para votar, ¿sí? Pero ahorita sí tenían la edad para votar, y los jóvenes del paro nacional eran todos, absolutamente todos, conscientes de que tenían que ir a las urnas y que esto no se podía cambiar solo en las calles, y eso sí terminó de politizar a la gente. Yo creo que eso fue la importancia del paro nacional, pero el paro nacional no se puede mirar aislado de todo lo que les he contado pues de la historia de Colombia. Bueno, y la otra pregunta es muy breve, muy directa. ¿Creéis que de cara al futuro este cambio será suficiente para que cese la horrible noche? No sé si... Pues yo opino que 4 años son muy pocos, ¿cierto? Para tratar de armar un país tan desbaratado como el que tenemos en Colombia y tan desigual, ¿no? Profundamente desigual, donde ha primado la pobreza, la exclusión, la impunidad, la marginación, sobre todo esa Colombia que llaman la Colombia rural, la Colombia profunda, que básicamente 4 años se quedan muy cortos para más de 200 años de expropiación, muerte, violencia, pobreza, miseria. Yo como ciudadana también que voté por este cambio y este gobierno que representa a Gustavo Petro y Francia Márquez, me conformo porque se priorice la vida en Colombia. O sea, no podemos seguir normalizando la muerte. O sea, en Colombia dejamos de contar los días, todos los días contamos muertos. Hoy, sin ir más lejos, nos levantamos que asesinaron otro exfirmante del acuerdo de paz en Colombia. Sí,
bueno, nosotros recibimos la noticia siempre en delay porque estamos al otro lado, pero no ha parado o sea, no ha parado la guerra contra la gente en Colombia. Donde no hace presencia el Estado son los grupos armados que pues son una cantidad de un río revuelto allí, también por lo que implica a Colombia en términos de recursos, de intereses con el narcotráfico y demás, que eso ya también da para otro tema, ¿cierto, Andrea? Pues yo sí desafortunadamente tengo que decir que no va a cesar la horrible noche. Lo que tenemos es que la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Colombia pone el 70% de la cocaína del mundo, según la ONU. Eso es un problema que está ahí, gobierne quien gobierne. El 70% y la cocaína funciona como cualquier mercado, ¿no? Pues si hay demanda hay oferta, eso es así. Es un mercado como cualquiera, solo que es ilegal, y alguien tiene que poner este 70% de la cocaína mundial, y resulta que el único país que tiene las condiciones geográficas para poner esta cantidad es Colombia. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos es que entrar a decirle que Gustavo Petro es el único que lo ha dicho duro y a la cara, y es: la lucha contra las drogas es un fracaso. Y aquí lo que tenemos es, si queremos cesar la violencia en Colombia, nosotros tenemos que entrar, porque es que además no solo ponemos el 70% de la cocaína del mundo, sino del 89% de la que se consumen los americanos, los norteamericanos. Entonces tenemos que entrar a hablar en serio con Estados Unidos y hablar o no sé si una legalización, pero por lo menos una regularización de las drogas, porque no podemos seguir haciendo lo mismo. Si en 70 años no ha dado resultado y solo ha dejado más muerte. Entonces, si nosotros no pasamos por intervenir el problema de solución al problema de las drogas ilícitas, difícilmente podemos estar hablando de cesar la horrible noche. Eso por un lado. Por el otro lado, pues es que la condena de Colombia son sus riquezas, ¿no? Entonces tenemos oro como nadie, tenemos carbón como nadie. Es que la geopolítica afecta impresionante. Nosotros tenemos una carbonera que es una multinacional de la Glencore, que es una compañía suizo-alemán que pone casi todo el carbón en Europa. El carbón que llega a Europa básicamente está manchado de sangre, y resulta que a principio de este año habían cerrado operaciones, y esa es porque desviaron como 3 o 4 ríos. Ustedes han escuchado que los niños de La Guajira se mueren de sed. No sé si lo habrán escuchado. En Colombia los niños de La Guajira se mueren de sed, pero se mueren de sed porque desviaron, la carbonera desvió 4 ríos, porque el carbón para explotarlo requiere muchísima agua, y desvió 4 ríos de La Guajira, y resulta que a La Guajira le llega agua solo si la carbonera quiere y le da la gana de abrir las llaves. Entonces les controla las protestas abriéndole y cerrándoles literalmente el grifo. Entonces ha habido mucha protesta y mucho movimiento, pero también mucha violencia en La Guajira, porque es una mierda que haya la carbonera allá y que esté matando a los niños de sed, porque ni siquiera los mata de hambre, los mata de sed, pero es la única fuente de trabajo además que hay en La Guajira, ¿no? Entonces a la gente le queda muy difícil salir a pelear con el pan, con la lonchera, pero al mismo tiempo saben que sus hijos se les están muriendo de agua, y cuando intentan protestar, pues la multinacional les cierra el grifo, y hablo literal, o sea, no les da agua. ¿Qué pasa? Por fin habían dicho la Glencore que cerraba operaciones, pero se armó la guerra en Ucrania, y resulta que para no comprarle el gas a Putin, entonces decidieron que iban a reactivar energía pero con carbón. Y entonces hace menos de un mes dijeron que reactivaban la exploración y operaciones otra vez en La Guajira colombiana. Entonces es muy difícil porque la condena de Colombia son sus recursos. Entonces la guerra en Ucrania va a terminar llevando otra vez la muerte a La Guajira colombiana, ¿no? Entonces, pero claro, el problema es que es una muerte granel, ¿no? No mueren 3.000 en un día, sino en un año. Y es una cosa que yo sé que en Europa no se entiende. Yo no culpo a Europa de que no entienda de dónde viene el carbón de mucha energía de la que usa. Yo eso lo entiendo perfectamente. Eso es un asunto de estados y de gobiernos. Lo entiendo clarísimo. Pero lo que trato de decir es que es muy difícil cesar la horrible noche en Colombia, porque tenemos tantos recursos, y eso que no les he hablado de coltán y del agua, que somos la segunda fuente hídrica más grande del mundo. O sea, tenemos la condena de Colombia, es su riqueza, y hasta que no haya un gobierno que además tenga margen de gobernabilidad y pueblo que lo apoye, que cese la necropolítica y active la biopolítica, la política de la vida, y sobre todo que suspenda toda esta exploración de recursos minerales, y que intervenga la manera de tratar las drogas, o sea, el narcotráfico, que haga una cosa diferente, no podemos hablar de cesar la horrible noche. Eso lo vamos a ver. En 4 años podemos empezar a generar cambios,
pero hay amanecerá y veremos. Por lo menos tenemos algo que nunca hemos tenido y es una oportunidad. Y ya. Quería felicitarlas especialmente por esta labor tan importante que es la de visibilizar los problemas, de ponerlos a la luz, de escribir nuevamente la historia. Colombia necesita esos documentos, necesita esa fiabilidad en cuanto a la información. Y eso me parece extraordinario y gracias de verdad por ese trabajo tan importante. Quería hacer mención respecto a lo de la, especialmente a lo de la tenencia de la tierra, ¿no? Uno de los puntos del acuerdo de paz es que se requiere en Colombia hacer un levantamiento, un catastro, una fidedigno con los coordenadas del territorio nacional y que no existe. ¿Por qué? Porque hay muchas tierras y muchas posesiones que se han hecho por la fuerza de terrenos baldíos. Por ejemplo, en el caso del expresidente Uribe, pues él tiene 113.000 hectáreas suyas, ¿no? Y muchas no se saben la procedencia. Eso es un papel fundamental. Y la pregunta iba dirigida, es un poco difícil de articularla, pero en el proceso de paz sí que ha servido en Colombia, obviamente, pero ha desmovilizado a unas fuerzas como las FARC de las zonas que estaban protegidas como zonas petroleras, zonas de minería, que la FARC hacían de cordón de una seguridad en esos terrenos. Al desmovilizarse, pues eso quedó libre. Hay tantas concesiones mineras en Colombia, sobre todo a los países europeos. Por esa razón, el proceso de paz es discutible en la presencia de Santos, porque él permitió precisamente que esos caminos se abrieran para que se pudieran explotar, ¿no? Obviamente que es necesaria la paz, pero el otro tema que no se ha hablado es el desplazamiento, bueno, obviamente la población, pero también el desplazamiento de esas fuerzas que son de la FARC, desplazadas por otros grupos que han ido ocupando esos lugares, ¿no? Ya sean delincuencia común o ya sean paramilitares fundamentalmente, que están decir, favoreciendo a esos empresas extranjeras. ¿Eso puede ser así? Pues eso es una realidad, pero no porque las FARC, a ver, yo no soy defensora de las guerrillas. Una cosa es su origen, otra cosa es lo que son hoy. Y yo creo que yo he entrevistado como nadie a las guerrillas, y precisamente una de las razones por qué yo salí de Colombia era porque me querían montar un proceso judicial como guerrillera orgánica. Pero la verdad es que las FARC también impuestaban a las empresas y las dejaban explotar, ¿no? O sea, impuestaban, ellos llaman impuesto de guerras, ellos generan un impuesto sobre cualquier actividad económica, llámese minería, llámese explotación maderera, llámese narcotráfico, lo que sea. Ellos también se lucraban un poco de esto, pero ¿qué fue lo que pasó? Que lo que tú sí sacaste del territorio fue la guerra, el combate diario, ¿no? Entonces no era tanto que las FARC protegieran los territorios, sino que el combate diario, pues había zonas donde no se podía entrar, y principalmente porque además eran zonas minadas, donde había minas. Entonces una de las cosas que priorizó el Estado fue desminar territorios, sí, pero que se podían explotar. Yo creo que eso es algo que no se ha investigado mucho, pero las zonas de desminado eran zonas también para explotación. Sí, obviamente cuando tú sacas el combate y la guerra de un territorio, o sea, hay una parte de la Amazonía que en 2 meses se desforestó lo que no se había deforestado en 50 años. Eso es muy diciente, eso es capitalismo salvaje. Pero sí es verdad que la guerra hacía una contención a esta deforestación, pero vamos a lo mismo, ¿no? ¿A costa de qué? Sí, está el planeta, pero está la guerra que te está dejando cuántos muertos, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es que no es la guerrilla quien tiene que proteger los territorios, es el Estado, es un gobierno para la vida, que se supone que es lo que acabamos de votar, pero pues el Estado no tiene, la protección de la ciudadanía no puede quedar en manos de la ciudadanía, ¿no? O sea, porque por ellos tienen el monopolio supuestamente de las armas, ¿no? El problema es que lo que nos estaba gobernando era un capitalismo salvaje, que Petro además siempre ha dicho que él no va a salir del capitalismo porque es imposible, sino un capitalismo más humano. Me imagino que está hablando de keynesianismo,
y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque es que Colombia está tan devastada en sus territorios que por algo hay que empezar, ¿no? Y si hay que empezar pues por el capitalismo más humano, pues que empiece por ahí, pero es que lo que tenemos se tiene que acabar, porque es que los que en realidad están protegiendo los territorios se llaman líderes ambientales y son los que nos están matando cada 2 meses. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo creo que esa va a ser la gran fuerza de Francia Márquez en la vicepresidencia, y es jugársela por la vida. Ella, que además sufrió un atentado en 2019, no sé cuántos de ustedes sepan que ella estuvo en medio de una balacera que iba directamente por ella y a 2 de sus escoltas salieron heridos en 2019, gobierno de Iván Duque. Ella sabe lo que es tener su vida en peligro, y creo que el gran fuerte en Colombia, o quien va a terminar protegiendo, dando la vida o la pelea por los territorios, va a ser ese movimiento representado en Francia Márquez de la mano con el Estado. Bueno, pues muchas gracias, y lo último es que pues sí hay una esperanza, tenemos ahí un puntico que empieza ahora y que va a seguir, cosa que me parece muy bueno. Es Además, una oportunidad, es ese un punto. mensaje de cuidado medioambiental de Francia, ¿no? Cuidar la casa grande, ¿no? O sea, el planeta, porque ¿de qué sirve tener recursos si se expropian de esta manera, si se usan en megaproyectos donde no se genera ningún crecimiento social en un país como Colombia que tanto lo necesita? Entonces, ese mensaje de la casa grande es muy potente, ¿no? De Francia Márquez. Y el mensaje del vivir sabroso, que también lo han querido ridiculizar y minimizar como vivir en pachanga, pero en realidad es vivir con dignidad.